Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de el profesor doctor Flavio Darío Espinal, experto en Derecho Constitucional, y con el profesor Olivo Rodríguez Huerta, uno de los más connotados administrativistas de Iberoamérica. En nombre de la Fundación, le agradezco el que en este momento, en esta ocasión, haya correspondido a la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. La verdad es que no pudo haber sido más oportuno que la visión del constitucional y la visión del administrativista en un programa como este confluyeran a los fines de que analicemos desde ambas ópticas, nada el alcance, la dimensión, de qué es de lo que se trata del proyecto de ley que desde hacía meses el presidente Danilo Medina le había anunciado a la nación que le remitiría al Congreso de la República. Y me gustaría comenzar contigo, Olivo. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Cuál es el objeto de esta iniciativa legislativa por parte del presidente? Muchas gracias, Servio Tulio, por esta invitación. Para mí siempre es un gusto compartir con los amables televidentes de este programa de la Fundación Institucionalidad y Justicia, siempre preocupado por encauzar a la República Dominicana por los senderos de la institucionalidad democrática. Como tú señalabas, esta iniciativa del presidente Medina había sido anunciada durante meses y de lo que se trataba era de buscar alternativas a una situación que se creaba con motivo de la sentencia 168-2013 dictada por nuestro Tribunal Constitucional en aspectos que tocan a el concepto de tránsito y de legalidad vinculado a la nacionalidad dominicana. Pues la propuesta que finalmente ha remitido a la consideración de las cámaras legislativas el presidente Danilo Medina recoge, a mi modo de ver, con mucha inteligencia, con mucho tacto, con mucho sentido de lo que es la coordinación necesaria y la interrelación entre las instituciones estatales, una visión que dé respuesta a esa problemática que implicaba que, por un lado, personas que durante años fueron investidas por autoridades del propio Estado Dominicano de documentos que la acreditaban como ciudadanos dominicanos, que de hecho en el desempeño y desarrollo de sus vidas gozaban y actuaban como dominicanos, y por otro lado una categoría de personas que se señalan que han nacido en la República Dominicana, pero que a diferencia de ese primer grupo nunca han sido objeto de reconocimiento oficial por parte de autoridades dominicanas. Bueno, pues en su conjunto ambas situaciones que quedan comprendida dentro de los efectos de la decisión del Tribunal Constitucional, bueno, ambas situaciones reciben un tratamiento dentro de esta propuesta legislativa. Por un lado, como resulta obvio, aquellas personas que gozaban, y no gozaban simple y llanamente por mera apariencia, sino porque autoridades del propio Estado Dominicano, en una situación que reconoce incluso nuestro honorable Tribunal Constitucional en la sentencia, bueno, pues estas personas no sería acorde con los principios y con los valores constitucionales que fueran sacados, ¿no?, de esa condición para ser nuevamente reintroducido a la misma, sino que en virtud de otras disposiciones que no están dentro del análisis del precedente del Tribunal Constitucional, bueno, pues se pudiese buscar una fórmula que permita a la Junta Central Electoral, como administradora del registro civil, que pueda, ¿no?, acreditar a esas personas con la nacionalidad con que siempre han estado investidas. Y por otro lado hay una segunda categoría, que es la otra parte del contenido de la ley,
aquellas personas que se dicen han nacido en el territorio dominicano, pero que no están provistos de ningún tipo de documentación. Es decir, a esas personas ningún oficial del Estado Civil, el registro, en otras palabras, en el registro civil dominicano no figuraban registrados como si pasaba con el grupo al que anteriormente hacía referencia. Bueno, pues estas personas, si acreditan realmente, y hay que acreditarlo, el hecho del nacimiento en el territorio dominicano, bueno, pues en los términos contemplados en la Ley General de Migración, tienen la opción de inscribirse en el registro de extranjeros que prevé esa norma, ese instrumento legal, y luego pueden incorporarse a su regularización migratoria en los términos del Plan Nacional de Regularización que por mandato de nuestro Tribunal Constitucional ha puesto en vigencia el Poder Ejecutivo mediante decreto. Como se trata de una categoría particular de personas que van a acreditar que nacieron en la República Dominicana, bueno, pues esas personas que tienen y acrediten un arraigo dentro de la sociedad dominicana tendrán la oportunidad posteriormente, si es su deseo, porque eso es de la esencia de lo que se llama la naturalización, tendrán la opción, transcurrido 2 años después de haber sido reconocida su situación migratoria en el contexto del plan, podrán optar por hacer una petición a las autoridades del Poder Ejecutivo para obtener la naturalización dominicana, es decir, la nacionalidad por esa vía expedita. Entonces, de lo que se trata, en resumen, la propuesta es de buscar salidas respetuosas de nuestro ordenamiento jurídico, respetuosas de nuestro ordenamiento constitucional, respetuosas de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, y a cada una de ambas situaciones, bueno, buscar un tratamiento, insisto, muy importante esto, acorde con lo que son los postulados propios de nuestro sistema constitucional, de un Estado social y democrático de derecho, donde la vertiente formal del derecho cede ante una vertiente material fundada en principios y valores como la igualdad, la justicia, la equidad, entre otras cuestiones. No, la verdad es que cuando uno lee el contenido de la propuesta del presidente, por lo menos a nosotros como Fundación Institucionalidad y Justicia, la verdad es que nos convenció, sobre todo porque va muy acorde a lo que fue su discurso en Cuba, en La Habana, Cuba, cuando él decía que ciertamente él no podía darle la nacionalidad a quien nunca la había tenido, pero sucede que había un grupo de personas que sí el Estado dominicano, por la razón que fuese, en un determinado momento se la dio, lo reconoció. Y hay una realidad, o sea, todos los actos de la administración se presumen que son legítimos, entre otras cosas. Ahora bien, uno que ha venido trabajando, Olivo, Flavio, en todo lo que son el proceso de formación de muchas leyes, hay algo que es una parte fundamental de toda propuesta legislativa, es lo que tiene que ver con las motivaciones y las consideraciones. Flavio, ¿qué tú me puedes decir en eso? Porque la verdad es que cuando uno lee las motivaciones de la propuesta del presidente, aparte de los niveles de respeto que refleja frente al Tribunal Constitucional, frente a la propia Constitución, es decir, frente al propio órgano, frente a todo lo que tiene que ver con el estamento institucional de la República Dominicana, no se hace mención ni siquiera de ningún tipo de convención. Todo se sustenta sobre la base de disposiciones constitucionales, la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿De qué es de lo que se trata? Porque eso sí me llamó la atención. Mira, el gran desafío que tenía el presidente de la República de dar una respuesta legal a la situación que se había creado a partir de la sentencia 168-13 era cómo precisamente articular una propuesta que fuera respetuosa de la decisión del Tribunal Constitucional, porque sus decisiones son vinculantes, a la vez que se, digamos, procuraba legislar, crear una norma legal que diera respuesta a una situación que se derivó de la propia sentencia.
Entonces, buscar ese balance fue el gran debate durante meses en la República Dominicana, y hubo quienes incluso llegaron a decir que eso no era posible, que eso era un fin inalcanzable. Incluso hay quienes todavía dicen que esta ley, aunque llegó bien lejos, no del todo lo es. Y nosotros, el caso del profesor Olivo Rodríguez Huertas y yo, de mi parte, estamos convencidos de que esta ley es totalmente compatible con la decisión del Tribunal Constitucional. Yo también lo estoy, ¿eh? Me alegro mucho saberlo. Yo también lo estoy. Como Fundación Institucionalidad y Justicia, nosotros estamos totalmente convencidos de que eso no atenta con ninguna de las disposiciones, ni de la sentencia del Tribunal Constitucional, ni de ninguna disposición constitucional, pero totalmente convencido. Entonces, con relación para una respuesta más directa a tu pregunta, el núcleo de la argumentación de esta ley es el principio democrático y el ordenamiento constitucional y jurídico en general del Estado Dominicano. Es decir, en el sistema constitucional, en una democracia constitucional, con un órgano jurisdiccional especializado como es un tribunal constitucional, incluso con una Suprema Corte de Justicia y un Poder Judicial, hay un diálogo entre poderes, hay un diálogo entre órganos del Estado. Y los poderes, los órganos representativos del pueblo, electos mediante elecciones libres, expresión de la voluntad popular, basado en el principio democrático, no solamente tienen el deber, sino el derecho de dar respuestas a situaciones que se producen a partir de decisiones jurisdiccionales o de cualquier otra situación. Entonces, no hay en la argumentación de la ley ningún tipo de, digamos, de consideración sobre, por ejemplo, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló de una manera y el Tribunal Constitucional Dominicano falló de otra, que si una convención internacional que el país firmara está en contradicción con lo que decidió el Tribunal Constitucional. Nada de eso está ahí. Qué bien. Lo que se parte es de una realidad. ¿Cuál es la realidad de la cual se parte? Bueno, que el Tribunal Constitucional, en pleno ejercicio de sus facultades, en virtud de la Constitución, hizo una interpretación sobre las normas constitucionales y legales de orden migratorio y de normas constitucionales sobre nacionalidad, y llegó a una determinada conclusión, que se fundamentó en una decisión de la Suprema Corte de Justicia también del año 2005. Eso la ley no lo cuestiona. Tú puedes estar de acuerdo, tú puedes estar en desacuerdo, pero la ley no lo cuestiona. Parte de la decisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo que aquellas personas que estando en República Dominicana de manera ilegal, sus hijos, no le correspondía la nacionalidad porque estaban en condición de tránsito. Una interpretación que hizo el Tribunal Constitucional. Y el gobierno, el presidente de la República, en su ley, no podía entrar en contradicción con eso, tiene que acatar esa decisión. Claro. Ahora, la sentencia también deja una situación en lo que se llaman los inscritos irregularmente en el registro civil. Personas que cuando se presentaron a la oficialía del Estado Civil, padres, un papá y una mamá, y se presentan con un niño, con una niña, y la declaran, y presentaron que su carnet del batey, de donde vivían, de su lugar de trabajo, no hicieron fraude, no le pagaron a nadie un dinero para engañar al Estado. El Estado los inscribió bajo la presunción de que le correspondía inscribirlos. O quizás porque esa era la política en ese entonces. Pero era la política. Y esas personas vivieron en la República Dominicana, o han vivido en la República Dominicana, se han casado, han tenido hijos a su vez, han votado en elecciones. Tengo entendido que hay algunos incluso que son electos, han sido electos regidores. Hay regidores. Entonces, la ley tenía que dar respuesta a esa parte, y Olivo pues se refirió a ese primer grupo de personas, y lo que la ley hace es precisamente regularizar, mandar a la Junta Central Electoral que regularice la situación de esas personas, las actas de nacimiento, y que derive de ahí una acreditación como nacionales dominicanos, y a la vez la ley valida los actos civiles, los actos de la vida civil de esa persona desde el momento que nacieron. De modo que nadie puede decir, el voto que tú echaste el 16 de mayo del año 2010 o 2012 para votar por este o tal candidato es nulo, nadie lo podrá decir. Pero eso atenta hasta contra la seguridad jurídica, señores, de por Dios. O sea, esas son cosas. A mí me llamaba la atención mucho, y ustedes me corregirán, en todo lo que fue el debate. Me explico.
que había que someterlo al proceso de naturalización, porque para tú someterte a un proceso de naturalización, tú tienes que optar tú elegir ese camino. O por ahí si esa gente no estaban en la disposición, porque no tenían por qué estarlo, porque el Estado lo había reconocido, que eran dominicanos por la circunstancia que fuese. Y si no se querían someter a esos procesos de naturalización, porque tiene que haber una iniciativa. Eso ni siquiera puede ser automático. ¿O tú me corriges, Olivo? No, es correcto. La naturalización como concepto es una forma voluntaria Claro. de adquisición de la nacionalidad. No es posible en ningún país del mundo, cuando se habla del concepto de naturalización, precisamente lleva como lógica, es parte de su esencia, de su naturaleza, el hecho de una petición, ¿no? Una persona extranjera que reside en un país, bueno, pues solicita a ese país, solicita a ese Estado que le otorgue, le reconozca el beneficio de la nacionalidad por naturalización, pero implica un acto voluntario. De lo que se trata aquí, como muy bien explicó el profesor Flavio Dorio Espinal, es que dentro del universo de las personas a los cuales se quedan comprendidos dentro de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional, había un grupo significativo quizás de personas que, bueno, no pueden acreditar ningún hecho por parte del Estado reconociéndolo en esa condición. Pero sucede que hay sí otro grupo, otra categoría de personas que provisionalmente la Junta Central Electoral ha estimado unos 20, 22 mil personas, de los cuales unos 12 o 13 mil son de ascendencia de padres de la hermana República de Haití, que esos sí fueron reconocidos y provistos por el Estado Dominicano de esa condición. Y no se trata tampoco de algo que nadie se esté inventando. Es el propio Tribunal Constitucional, como decía al inicio de mi primera intervención en este programa, el que reconoce que debido a las fallas, a las deficiencias burocráticas e institucionales, durante décadas en la República Dominicana, bueno, pues constituyó una práctica incontrovertible el hecho de que estas personas eran dotadas de documentos como nacionales dominicanos. De manera que se trata de personas que han gozado, o que gozaron, o que gozaban hasta el momento en que vienen a intervenir esta decisión de esa condición. Es decir, no se trata de una situación que está siendo inventada. Y digo esto porque es muy importante el punto del que partiste para la pregunta. Hablabas del tema de la seguridad jurídica. Hemos hecho mucho hincapié, tanto el profesor Flavio Dorio Espinal como quien les habla, en reflejar como parte del íter argumentativo que caracteriza este proyecto, esta iniciativa del presidente Danilo Medina, el hecho de los principios y valores constitucionales. No solamente la esencia del principio democrático que obliga a las autoridades legítimas electas por el pueblo, como es el presidente de la República y como son a las cámaras legislativas, a adoptar acciones propositivas que vayan en favor del respeto del gran principio que domina nuestro ordenamiento constitucional, que es el principio de la dignidad humana, pero que también queda reflejado dentro del amplio espectro de los derechos fundamentales, la obligación que tienen los poderes públicos y los órganos legitimados para impulsar políticas legislativas y administrativas que tiendan a revertir cualquier situación de vulnerabilidad en la que se puedan encontrar personas que estén en la República Dominicana. Insistimos mucho en esto porque creemos que aquí está la clave de la alta concepción, el alto respeto que sin duda siente el presidente Danilo Medina por los poderes del Estado, pero también por una de las instituciones más importantes de la reforma constitucional del año 2010, la creación de nuestro Tribunal Constitucional, que sin duda alguna ha venido desarrollando, ha venido desplegando un esfuerzo enorme de cara a que la Constitución de la República no sea un mero enunciado, sino que a través de mecanismos y de sus decisiones, bueno, sea una pura realidad. La esencia entonces de esta visión del presidente Medina no va a contradecir lo que fue el precedente entendido por tal, es decir, como señalaba el profesor Espinal, el precedente en este caso se trató exclusivamente de una interpretación que reiteraba, ya había hecho la Suprema Corte de Justicia en el año 2005,
respecto del concepto de el vínculo o la similitud de los conceptos de ilegalidad con el concepto de tránsito. Claro. Sobre eso fue que versó el llamado precedente del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, dentro de su íter argumentativo a lo largo de la sentencia 168, no se refiere a estos aspectos que, como expresaba el profesor Espinal, sirven de base, sirven de sustento a este proyecto de ley. De manera que no hay en lo absoluto contradicción alguna del contenido de la misma con la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso solamente hubiese sido posible, se consideraría una violación si el proyecto, las consideraciones del mismo fuera que en el proyecto se dijera que esa interpretación de que el ilegal no es de tránsito no es así. Y de eso no es lo que se trata. Ahí sí habría una violación del precedente del Tribunal Constitucional, sino que lo que hay es una interpretación más amplia de textos que no quedaron comprendidos en, insistimos, lo llamado íter argumentativo del Tribunal Constitucional, como están esos principios de justicia, el principio democrático, el principio de la seguridad jurídica, pero también el reconocimiento que hace otro texto del artículo sobre la nacionalidad que está contenido en la Constitución, el artículo 18.2, que hace referencia que se consideran dominicanos todas aquellas personas que al momento de la entrada en vigencia de la Constitución del año 2010 gozan de la nacionalidad dominicana. ¿Qué es el caso? Es otro caso. Ese texto no fue objeto de interpretación por parte del Tribunal Constitucional y en consecuencia, insistimos, no hay ninguna violación a eso, a esa novedad que introdujo la Constitución del año 2010 de manera formal, que es el denominado precedente constitucional. La verdad es que cuando uno lee el proyecto del presidente, no hay duda de que se tomaron en cuenta tantos aspectos, pero hay algo que sí me gustaría que nosotros podamos aclarar en el programa, y es el temor que han tenido algunos sectores. Bueno, es verdad que lo son, pero no pueden estos arrastrar, esos son de los mitos que se construyen alrededor de todos estos debates. No puede el Estado, habiéndole reconocido la nacionalidad a este grupo, eso no pudiese ser motivo como para que se cuelen cientos de miles que quieran que los reconozcan como dominicanos, Flavio. La ley blinda un poco el proyecto del presidente esto, estableciendo algunos plazos, ¿no? No sé, se me ocurre hacerte esa pregunta. Decir que si la ley blinda un poco ese posible problema es decir muy poco. O sea, la ley está blindada, Qué o sea, bien. no hay forma. Y eso lo quiero recalcar porque eso es un temor legítimo. Claro, claro. Todo Estado, toda población de un Estado siempre tiene como uno de sus intereses nacionales, digamos, proteger su condición de tal, de nación, su existencia como Estado independiente, a quién le corresponde o no le corresponde ser nacional de ese Estado. Esos son atributos soberanos, reservados por el propio derecho internacional. Entonces, ¿dónde está blindado? En primer lugar, en lo que concierne al grupo de los inscritos en el registro civil, se trata de un grupo, vamos a utilizar esta expresión, nominado y determinable, que en algún momento va a ser determinado. ¿Qué quiere decir? Que no es indefinido, que no es abierto, que no es el que se aparezca. Cuando la Junta Central Electoral termine una auditoría, que ya está muy avanzada, que ya se hizo el primer rastreo, porque el propio presidente de la Junta Central Electoral lo ha dicho, lo ha comentado, ellos han hecho un trabajo muy riguroso en lo que tiene que ver con el examen del registro civil a partir de las indicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional. Va a llegar un momento en que se pasará la raya, es decir, no más. Son personas con nombres y apellidos, que van a estar identificados, que fueron inscritos en el registro civil, que se le dotó de su documentación y que hoy día esa documentación está retenida, pero que esta ley resuelve mediante sus mandatos. Entonces, en ese sentido, es un grupo de personas identificadas
y es un grupo de personas nominadas, van a tener nombre y apellido. Obviamente, eso sí hay que decirlo, tan pronto esas personas, vamos a decírsele legalmente, mediante esta ley, adquieran o recuperen se le validen, se le validen su situación, se les regularice su situación, sus descendientes automáticamente también van a ser dominicanos, claro, es decir, claro. Los hijos de ellos serán dominicanos. Para que la cosa quede clara, y digámoslo sin ningún tipo de resquemor, Juliana Dequis no ha podido declarar a sus hijos, creo que tiene 2 hijos, no sé, 4 hijos, no lo ha podido declarar. Cuando se cumpla con la ley, si es que la ley es aprobada de esa manera, ella va a tener su condición de dominicana y sus hijos van a poder ser declarados. Pero eso no son cientos de miles, eso es un grupo ya que se está hablando de, Oliva mencionó 24,000 personas, lo que fuera, pero al final la Junta va a decir, la Junta tiene la capacidad para decir cuál es el número de personas. Pero ya lo ha venido diciendo, Flavio. Lo ha venido diciendo, o sea que está blindado por ahí, no hay forma. Y por los otros que nacieron en República Dominicana, o que prueben, es la palabra que usa la ley, que usa la motivación, que prueben, que acrediten, es la palabra que utiliza la ley, que acrediten, prueben haber nacido en la República Dominicana, pero no fueron inscritos. A esas personas no se le va a inscribir en el registro civil, no se le va a dar entrada en el registro civil. Si no hay libro de extranjería. Van a ir al libro de extranjería. Claro, eso es bueno que se diga. Van a entrar al libro de extranjería, que es un libro que se instituyó luego de la ley de migración a partir del año 2007. Quiere decir que personas que nacen en República Dominicana, de padres en varias condiciones, hijos de diplomáticos o de personas indocumentadas, varias categorías, antes no tenían, o sea, qué hacer. Ahora se van y se inscriben en un libro de extranjería, se les da constancia de su nacimiento y pueden ir al consulado de su país ya a obtener su acta de nacimiento en su condición nacional. Ahora, la ley provee lo que se llama un camino hacia eventual naturalización si lo desean. Claro, ya tendrían que demostrar el arraigo, todas esas cosas. Y esperar 2 años y someten la solicitud y si hay mérito se le concedería, ¿no? Pero eso está blindado completamente. De modo, yo creo que tenemos que sobrepasar eso y pasar esa página. Ese argumento, tenemos que pasar esa página porque eso no nos va a conducir a nada constructivo. No, y que se han construido tantos mitos. O sea, cuando uno se sienta y lee todos los argumentos, la verdad es que no pudo haber mejor solución que la del presidente Danilo Medina. Ahora, porque parecería como que esto es un invento también, como que es la primera vez que a la República Dominicana se le presenta una situación como esta. Creo que hay un antecedente que se dio en Santiago en el año 1931, es decir, un proyecto de regularización por ley. ¿Qué fue lo que pasó? Un tanto como para que la gente también vea que no se trata de que esto es un invento del presidente, sino que también teníamos algunos antecedentes en la materia. Claro, uno de los aspectos en torno al cual han girado grandes discusiones es si una determinada actuación, un determinado acto administrativo, como en este caso lo constituye el registro, la declaración ante un registro civil de un nacimiento, que no haya satisfecho todos los requisitos previstos por la ley, si podría con posterioridad, bueno, subsanarse ese vicio, esa irregularidad, es decir, que los efectos que se derivarían de la nulidad, bueno, pues cesen. Y si no tiene facultad o poder el legislativo para hacer eso. Tanto en el derecho francés, que ha servido de base a la mayor parte de nuestras instituciones jurídicas, como en otro derecho vinculado también a la tradición continental europea, como es el caso del propio derecho español, que en los últimos tiempos ha tenido una gran incidencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho aplicable a la actividad de la administración del Estado, más allá incluso del Poder Ejecutivo, allí donde haya actividad administrativa. Bueno, pues reconocen la figura de la validación, de la convalidación legislativa, claro. que no es más que, y es una expresión que utiliza la ley, un mandato de regularización, precisamente dentro de ese alto espíritu
de respeto que muestra la propuesta del presidente Medina de cara a que una serie de conceptos que han querido ser satanizados en el curso de esta discusión que ya lleva meses, con posterioridad a la sentencia de nuestro honorable Tribunal Constitucional, como que no se podían recurrir a los conceptos que existen. Bueno, pues en realidad sí es posible, sí se reconocen estas figuras y nuestro ordenamiento jurídico sí ha hecho uso de las mismas. Es decir, la ley, una en el año 1931, precisamente en el ámbito de los registros civiles, el Congreso tuvo que votar una ley para validar, para regularizar cientos de actas del Estado civil que fueron instrumentadas indebidamente, sin cumplimiento de todos los requisitos por parte del oficial del Estado civil. Es decir, hechos que, como muy bien señala precisamente la sentencia del Tribunal Constitucional, en modo alguno le son imputables a los beneficiarios de la actuación administrativa del acto de incorporación en el registro civil de los datos de su nacimiento, de esa acta de nacimiento, ¿no? Y como es obvio que si no ha habido ninguna coparticipación fraudulenta por parte de los beneficiarios del acto, bueno, pues no es justo que en ese caso el Estado o las entidades que tienen que ver con el registro civil vengan a beneficiarse de una falta que en todo caso solo les resulta imputable a ella, pero que en ningún caso les resulta imputable al beneficiario del mismo. En esa situación histórica hubo actas que ni siquiera estaban firmadas, es decir, situaciones que se asemejan a esa figura que conocíamos cuando hablábamos en ese derecho continental tradicional, decimonónico, ¿no? Propio de esa visión formalista del derecho. Eran esas categorías de actos que llamaban actos inexistentes. No. La nulidad es tan grande que no es que una nulidad absoluta, no es que el acto no existe, la noción del acto inexistente. Si ni siquiera está firmado por el oficial que tiene que instrumentarlo, no es posible. Otros que no estaban indicadas la cédula o el número de identidad de un testigo, etcétera. Es decir, una diversidad de circunstancias que concurrían y, bueno, pues se hubo de dictar esa ley porque lo contrario sería consagrar la inseguridad jurídica y generar una situación de injusticia extrema en relación a personas que no han tenido ninguna culpa del vicio de que se trata. Entonces, de eso es algo que existe, que es común en todos los ordenamientos jurídicos, lo que se llama la convalidación, la validación, el reconocimiento o la regularización con efectos retroactivos de esos actos, purgando el vicio que podría dar lugar a su nulidad. Como tú muy bien señalabas, uno de los aspectos importantes que están contenidos en la sentencia de nuestro honorable Tribunal Constitucional es al propio reconocimiento que hace el Tribunal Constitucional de una expresión que tú utilizaste en el curso de este programa, es decir, la presunción que arropa de regularidad la actuación de nuestras autoridades públicas. Claro. Hay una presunción de regularidad, de conformidad, de respeto de la misma, y que esas actuaciones y esa presunción de validez y en consecuencia los efectos que se derivan de la misma solamente pueden caer en caso de que se declare la nulidad de la misma por parte de un órgano jurisdiccional, ¿no? Decisión que tiene que adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. De manera que en el mismo caso de la sentencia del Tribunal Constitucional, pues esas actas seguían arropadas de esa presunción de validez, pero como ya el tribunal había suscitado una duda sobre su validez, fundada no en aspectos constitucionales, porque es bueno que se sepa esto. La razón en relación a las actas fundamentalmente es que en virtud de la ley 659 sobre actos del Estado Civil, que desde el principio de la década del año 40 del siglo pasado regía todo lo que tiene que ver con los actos del Estado Civil, la instrumentación de los actos del Estado Civil, bueno, pues los declarantes de estas personas afectadas acudían no con una cédula personal de identidad, sino con el número de ficha que le asignaban los batelles del Estado, los batelles privados en virtud de todo el tema migratorio asociado al corte de la caña. De eso es lo que se trata, es decir, es ese aspecto, esa potencialidad, bueno, la que viene precisamente a subsanar el proyecto de ley del presidente Medina y derivado
de que esas personas, ya lo he dicho, pero insisto mucho en eso, han gozado durante décadas, muchos de ellos, de la condición de dominicanos con documentos dominicanos y con tratamiento como tales, bueno, en virtud de eso, bueno, pues otro texto, insisto mucho en esto, que no formó parte del análisis argumentativo del Tribunal Constitucional, por lo que en consecuencia no se puede hablar de violación de un precedente del Tribunal Constitucional sobre un texto que no fue objeto de interpretación, es decir, no se puede hablar de violación de ese precedente. Entonces, eso es lo que sirve de sustento para unir ambas cosas, ¿no? La subsanación de ese vicio, figura totalmente perfecta, tanto en el derecho francés como en todos los ordenamientos jurídicos, y unir con este aspecto, este detalle contemplado en la Constitución del año 2010. Yo quisiera agregar algo a lo que ha señalado el profesor Olivo Rodríguez, porque la discusión en el Congreso principalmente va a girar en torno a este punto. Claro, por eso hice la pregunta. Va a girar porque lo que podría pasar es que sobre todo lo demás, pudiera estarse de acuerdo de un principio. Y alrededor de este punto, si el Congreso puede o no puede ordenar la regularización de estas situaciones, es donde va a estar la discusión. Y va a haber quienes van a argumentar que eso no lo puede hacer y que nadie puede obtener la nacionalidad por esa vía. Entonces, yo quiero fortalecer el argumento, está bien claro expuesto, pero es importante señalar que, como señalaba Olivo, el Consejo Constitucional francés, el Consejo Constitucional es el equivalente al Tribunal Constitucional de República Dominicana. Ellos no tienen tribunal constitucional, es una figura institucional propia de la Quinta República, de la Constitución de la Quinta República, que solo existe en Francia y en algún otro país de influencia directa francesa. Marruecos, por ejemplo, tiene un Consejo Constitucional. Hay una doctrina sobre la validación de actos administrativos. Es decir, actos que en principio podían ser anulables, mediante una acción del legislador, se subsana, se purga la condición que pudiera hacerlo anulable. Claro. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, la doctrina del Consejo Constitucional francés dice que hay varias consideraciones. Una de ellas es que no haya habido una sentencia de manera definitiva e irrevocable sobre el acto de qué se trata, porque ya así no se puede el Poder Legislativo meter con una sentencia irrevocable. Y no hay una sentencia irrevocable sobre ninguna de estas actas porque el Tribunal Constitucional ordenó a la Junta Central Electoral que sometiera esas actas a los jueces ordinarios para que determinaran la validez o nulidad de ese acto a la luz ya de lo que había sido interpretado. Pero ninguna de esas actas han adquirido su anulación en la actualidad de cosas juzgadas. Y otra condición es el interés general. Cuando el Consejo Constitucional ha dicho, cuando hay motivos de interés general. Que es el caso. Que es el caso. Que es el caso. ¿Y por qué hay motivo de interés general? Porque hay unas personas que nacieron aquí, que se declararon, claro, que el Estado actuó y las oficialidades del Estado Civil le dieron su acta de nacimiento, luego el registro civil le dio la dirección de la cédula le dio su cédula. Es decir, y algunos, la Junta Central Electoral lo acreditó como funcionarios electivos dominicanos. Como funcionarios electivos. Sí, no. Entonces se creó un problema, una discusión. La sociedad se dividió, hubo una trascendencia internacional. El Estado como Estado va más allá que todo eso. Entonces, uno de los motivos que ha dicho el Consejo Constitucional que justifica una normativa de este tipo es cuando hay elementos de interés general, no puede ser por intereses particulares. A mí me gustó mucho ya para hacer la pausa cómo los redactores de esta propuesta del presidente Medina ni siquiera hicieron uso del principio de la favorabilidad. La verdad es que cuando uno lee el texto, no hay duda de que aparte de que tiene un contenido regio desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista administrativo, también parecería un documento de la más alta diplomacia que puede existir en el mundo. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa.
Olivo, yo recuerdo hace unos años que hicimos un viaje a España. Me acuerdo el profesor Enterría, que ha sido uno de tus grandes maestros, esa es la verdad. Y discutíamos todo lo que tiene que ver con las nulidades de los actos de la administración, en fin. Tenemos la ley 107-13 que trata aspectos que van en esa dirección. ¿Contraviene esa disposición legal lo que se está planteando en la propuesta del presidente? Sergio Tulio, es muy buena tu pregunta. Precisamente la ley 107-13 sobre el derecho de las personas en su relación con la administración y que regula los procedimientos a través de los cuales deben actuar las instancias administrativas. Yo recuerdo que fuimos a Valladolid, hicimos un recorrido en toda España. Seguro. Ley que lo que viene a hacer es a desarrollar la Constitución. El artículo 138, numeral 2, prevé que una ley va a regular todo lo que tiene que ver con el procedimiento que se ha de seguir en torno a las resoluciones y actos administrativos. Claro. Precisamente una de las novedades que trae esa ley al derecho dominicano es hacer una clasificación de las nulidades, de los vicios que podrían invalidar los actos de la administración. Y hace una clasificación para aquellos vicios leves, una nulidad relativa que podría ser que está sometida a unas prescripciones cortas, etcétera, y unas nulidades absolutas que se caracterizan por ser imprescriptibles y porque en cualquier momento la administración podría suscitarse. Sin embargo, dentro de lo que son estos postulados de justicia material propios del Estado social y democrático de derecho, precisamente las legislaciones de los países, no solamente la de la República Dominicana, sino las legislaciones comunes sobre el tema en todos nuestros países, recoge como una excepción en casos de nulidades graves, nulidades absolutas, nulidades en principio imprescriptibles, insubsanables como regla general. Sin embargo, establece que no podrán los órganos administrativos perseguir la nulidad de ese tipo de acto afectado de vicios graves cuando el accionar de la administración vendría a transgredir la equidad, la justicia y la confianza legítima, porque no ha habido precisamente, como es el caso, ninguna coparticipación del beneficiario del acto, que es la gran distinción, si ha habido una participación en la concurrencia del vicio de nulidad o no. Y es una ley que ha sido aprobada incluso recientemente por las cámaras legislativas a unanimidad, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, último mandato del Congreso Nacional, de decirle a la administración, mire, cuando su actuación en pro de perseguir la nulidad de un acto de la propia administración, un acto que usted haya dictado, aunque sea por un vicio grave, si eso viene a contrariar la equidad, la justicia, la confianza legítima, sencillamente usted no puede perseguir la misma. De manera que es un conjunto de situaciones que se desprenden también del nuevo marco constitucional y que son aspectos precisamente que no quedan comprendidos dentro del precedente del Tribunal Constitucional, y por eso hemos insistido tanto que en lo absoluto esta iniciativa del presidente Medina transgrede al precedente del Tribunal Constitucional y mucho menos a nuestro ordenamiento jurídico general. No, y la verdad es que cuando uno analiza lo que ha sido la historia legislativa de las últimas décadas, una de las grandes conquistas del pueblo dominicano fue la Ley de Seguridad Social, con todas sus imperfecciones. Y hacía falta ya una ley que garantizara la seguridad jurídica, y no hay duda de que la 107-13 de una u otra forma, yo creo que eso es lo que le garantiza, no solamente al Estado, sino también a toda la sociedad dominicana. Ahora, yo tengo mi respuesta, y es la que yo he defendido aquí. Usted fue mi profesor, pero yo creo que disentir no es malo. Hay quienes sostienen la tesis de que la única forma de haberle dado respuesta a esta situación era sometiendo procesos de naturalización a esas personas. Yo de antemano le puedo decir a usted que yo no estaba de acuerdo, ni estoy de acuerdo con una iniciativa de esa naturaleza. ¿Cuál es su posición en ese sentido? ¿Se refiere al grupo de los que fueron inscritos? Al grupo de los que fueron inscritos, porque de ese que hemos estado hablando.
y es el que es real y efectivamente, porque usted como Estado tampoco puede valerse de sus propias faltas. Mira, eso amerita una respuesta que cubra dos aspectos Vamos a generales. ver. Uno es que ya dijimos que sí es perfectamente posible que por vía de una ley, que los poderes democráticamente electos puedan regularizar situaciones en lo que el Estado ha actuado y el ciudadano no ha incurrido en ningún tipo de falsificación, ningún tipo de práctica fraudulenta, etcétera. Ya lo hemos mencionado, se ha mencionado la ley 107-13, etcétera. O sea, desde ese punto de vista, primero, no es cierto que ese era el único camino. Perfecto. Se puede hacer por la vía que está utilizando el proyecto de ley del presidente de la República sin violar la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque la ley no cuestiona los postulados y conclusiones que llegó el Tribunal Constitucional. La otra parte de la respuesta es que si se fuera a utilizar el camino de la naturalización para esos que están en el registro civil, ya inscritos, solo se podría hacer de dos maneras. Una es políticamente insostenible y la otra sería contraria a la sentencia del Tribunal Constitucional. La primera, políticamente insostenible, porque entonces habría que esperar que los tribunales competentes anularan las actas de nacimiento de esas personas. Una a una, la van anulando, entonces ya está anulada. Bueno, pues vamos a naturalizarlo rápidamente, de manera expedita. Yo digo que eso es políticamente insostenible porque precisamente este país ha estado a la expectativa de dar una respuesta a esta situación porque la sociedad la pide, y porque el presidente de la República dijo que la daría, y porque incluso, ¿por qué no decirlo? Hay expectativas internacionales respecto de esta temática. Claro. Entonces someterse a ese proceso sería políticamente insostenible. La otra manera, a mi humilde entender, sería violatoria a la sentencia del Tribunal Constitucional, porque implicaría que por una suerte, una especie de acto de magia, todas esas personas serían desinscritos, saldrían del registro civil, no por una decisión judicial, sino saldrían, y entonces serían naturalizados. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional no les anula las actas de nacimiento. No, a nadie. al contrario. Simplemente fija unos criterios y le dice a la Claro. Junta que la someta a un tribunal. Entonces, ¿cómo tú naturalizas a todas esas personas? Sacándolo de manera, digamos, como un acto de magia, porque no sería ningún tipo de instrumento jurídico a través del cual tú pudieras hacerlo. Entonces ahí entraría en violación a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo que este proyecto de ley procura es precisamente dar respuesta a una necesidad humana, a una demanda de equidad y de seguridad jurídica, de esos valores que hemos estado mencionando y que sobre todo el profesor Olivo Rodríguez Huertas ha hecho mucho énfasis, sin violar la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es ese balance, delicado ciertamente, pero posible desde el punto de vista de una iniciativa legal llevada a cabo en base a los atributos de los órganos que por voluntad popular han sido constituidos en elecciones democráticas y la responsabilidad que tienen los órganos representativos del pueblo de dar respuesta a situaciones que surgen en la sociedad, aún como derivado de decisiones jurisdiccionales. No, yo la verdad es que me satisface mucho tu respuesta, porque ese era uno de los debates que teníamos aquí en la Fundación Institucionalidad y Justicia. No, y además, aparte de que eso era un acto de humillación. Pero hay un tema adicional. Hay un tema, hablando con claridad. Hay un tema adicional serio con esto. La naturalización, como dijimos en una parte de este programa, implica un acto de voluntad por parte del que la quiere. Es Claro. decir, por ley tú no puedes asignarle la nacionalidad por naturalización a nadie, porque la esencia del concepto de la naturalización es que un extranjero que reside en un determinado estado, bueno, hace una solicitud a ese estado de que lo reconozca como natural, como nacional de ese estado, y en consecuencia no puede imponerse por vía legislativa una nacionalidad, en este caso, en un caso como el planteado. El tiempo se agotó, pero la verdad es que cuando oigo los argumentos y las explicaciones que ustedes han venido dando en este programa,
la verdad es que me queda muy claro que es verdad que el tema de la nacionalidad es apasionante, que no es un acto de misericordia, que es un acto de justicia. Y yo pienso que este proyecto del presidente Danilo Medina, precisamente eso es lo que recoge. Es un acto de justicia. Nosotros como fundación apoyamos esta propuesta del presidente Medina y yo creo que la fundación está en la mejor condiciones para aquellos que entiendan que haya que darle cualquier tipo de explicación. Yo creo que tanto ustedes como nosotros estamos en la mejor disposición de aclarar cualquier concepto. Así que en nombre de Finjos, en nombre del país, yo creo que ustedes le han llevado mucha claridad a la sociedad dominicana porque se habían tejido muchas confusiones en todo esto. En nombre del país le doy las gracias por haber correspondido en esta ocasión a este conversatorio de la Fundación Institucional de Justicia. La verdad que fue una verdadera cátedra, es una verdadera herramienta de comunicación, pero sobre todo de educación el programa que ustedes en la noche de hoy han hecho. Así que muchísimas gracias en nombre de la Fundación. Gracias a ustedes. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en otro conversatorio que esperamos que sea tan fecundo como el que hemos hecho hoy de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.